y muy buenas noches, tardes para ustedes. Tenemos pues hoy un panel de lujo y la idea con este encuentro es que fluya la conversación. Les invito, por favor, si tienen preguntas o van surgiendo preguntas, a que por favor las escriban. Están circulando unos papeles por aquí o de pronto unos cuadernos que fueron entregados ayer para que en el intermedio pueda yo recoger esas preguntas y podamos hacerlas al panel. La secuencia es una serie de charlas de un máximo de 15 minutos. Esperamos que podamos con eso pues, ampliar la conversación al final. Y comenzamos por Ticio Escobar. Para quienes no nos acompañaron ayer, vuelvo a presentarles a ustedes a Ticio Escobar, quien es curador, profesor, crítico de arte y promotor cultural. Se desempeñó como presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de Paraguay, presidente fundador de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay, director de Cultura de Asunción y ministro de Cultura de Paraguay. Es autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay. Tiene escrita una docena de libros individuales sobre teoría del arte y la cultura. Ha recibido condecoraciones de diversos países y doctorados honoris causa concedidos por universidades argentinas. Es actual director del Centro de Artes Visuales, Museo del Barro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vuelvo a agradecer, como lo hice ayer, la invitación de la cátedra El mito del arte y el mito del pueblo del Banco de la República y que me resulta especialmente grato estar acá en Bogotá y agradezco y enfatizo ese agradecimiento por el placer de estar en esta ciudad y poder conversar con tan importantes compañeros y con una audiencia tan calificada, según tuve ocasión de percibir ayer. Bueno, habíamos conversado, ya nos encontramos en una reunión online anterior y fijamos un poco así los temas, entonces quedamos en que yo haría como una introducción al tema de arte popular, su relación con la artesanía y con el arte en general y sus notas fundamentales. La palabra o el término compuesto arte popular en algún momento pareció o se trató durante el pensamiento moderno fundamentalmente como un oxímoron, es decir, como una contradicción entre sus términos, o era arte o era popular. Y la verdad que es un término difícil porque proviene de ámbitos distintos. El arte proviene de la estética, la teoría del arte, la crítica de arte, y lo popular más bien se relaciona con la antropología, la etnología, la política, o sea, son orígenes diversos. Pero me gustaría arrancar por qué en un momento durante el pensamiento moderno, fundamentalmente, fue impensable hablar de arte popular. Antes era impensable simplemente porque nos hablaba mucho de arte, hemos hablado en otro sentido. Pero ¿qué ocurre? Que Kant, al comenzar la filosofía del arte, él distingue el contenido, como hablamos ayer, y la forma. Es decir, la forma es aquello, la manifestación sensible, la manifestación a través de imágenes de una idea, un concepto, una situación cualquiera, según la definición de Hegel, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que para él es arte aquello en lo cual la forma es autónoma con respecto a la función o a los contenidos. Cuanto más autónoma es la forma, más se acerca al arte puro, una forma como el diseño, como la arquitectura, etc. En cuanto en parte depende de una función o depende de un contenido determinado, no es un arte puro. Y en la medida en que se desentiende completamente de cualquier aplicación, de cualquier finalidad, entonces es una obra de arte.
El arte es, desde ese punto de vista, completamente inútil, no tiene que ser aplicable a ninguna función, a ninguna utilidad, es la pura contemplación, el goce de los sentidos, ¿verdad? Y la elevación espiritual que supone un encuentro gozoso, un encuentro cumplido con las formas. Entonces, dentro de eso es el arte popular quedaba completamente afuera porque no cumplía con esos requisitos. Primero, la autonomía de la forma tiene que desalojar cualquier función. También la unicidad de la obra, tiene que ser un objeto único. La genialidad individual de su creador, el artista romántico, impulsado por una idea, por una inspiración o por un talento especial, producía, por un genio, producía esa obra. Entonces, el arte popular, o sea, prácticas populares, no tenían ninguna de esas notas y por lo tanto eran completamente descalificadas en su posibilidad de ser artísticas. ¿Qué ocurre? Que realmente esa es como una distinción ideológicamente manipulada por un pensamiento colonialista que era el pensamiento de Kant, que es un enorme filósofo a quien personalmente admiro mucho, y no solo yo, ¿verdad? Toda la historia de Occidente le debe tanto, pero tenía un pensamiento colonialista en relación a que solamente las altas producciones europeas podrían acceder a las cumbres del espíritu que coincidían con la definición de arte, y en cuanto más fueran desprendidas de cualquier función, alcanzaban un brillo, un aura de belleza que estaba desprendida de otra cuestión. La pulcritudo vaga era aquella que no tenía ninguna función, pulcritudo adherens era aquella que estaba adherida a fines impuros en términos puramente estéticos, y perdón la repetición. ¿Qué ocurre? Que ese pensamiento comienza a ser discutido muy fuertemente de distintos frentes, no solamente un pensamiento decolonial, sino también el propio pensamiento de la filosofía contemporánea, que prácticamente todo el pensamiento contemporáneo se distingue por desmontar los grandes mitos o los grandes paradigmas del pensamiento moderno. Es decir, hay muchas cosas, es decir, con la lógica moderna del arte, solamente habría existido arte durante 2 siglos. No digo ya el arte mesopotámico, egipcio o de las altas culturas precolombinas, sino también el arte medieval sería en gran parte, no sería arte porque estaba aplicada a cuestiones religiosas, y siendo muy estricto gran parte del arte del Renacimiento tampoco sería arte porque estaba en gran parte, por más de que había un culto a la belleza muy potente, orientado a fines políticos o a fines religiosos, a honrar los príncipes civiles o de la iglesia, ¿no? Sin contar ya con los fines económicos que siempre tuvo el arte, ¿verdad? Y el cual se hacía una vista gorda, porque el arte siempre estaba aplicado también al mercado desde el momento en que surge la modernidad, justamente, ¿no? Ante el encargo de la iglesia, de los príncipes, y después de los señores burgueses y los comerciantes. Y entonces comienza a discutirse, bueno, estas características de unicidad, de autonomía de la forma, de pureza de la forma, etcétera, corresponden a un momento del arte de Occidente. Y la característica de la hegemonía colonial del arte es proyectar sus notas como universales, convertirlas en categorías y universalizarlas. Lo que vale para un momento de la historia, vale para toda la historia. Y entonces hay muchas formas que no cumplen con otro requisito. ¿Por qué? Porque a la larga, si nosotros ahondamos más en un sentido de lo que es el arte,
más allá de esas características, digamos, históricas, contingentes, lo que caracteriza realmente el arte es el trabajo con formas o con imágenes, imágenes obviamente no solamente visuales, sino todo tipo de imágenes vinculadas con los sentidos, que provocan una conmoción, un enriquecimiento del mundo o una posibilidad de complejizar nuestras relaciones con las cosas y con el mundo. Cuando hablo de mundo, sobre todo me refiero al ámbito de significaciones dentro del cual nos movemos, pero también al mundo en su sentido más amplio, ¿verdad? Y realmente eso es lo que caracteriza el arte en última instancia, ¿verdad? Trabajar, manipular formas para provocar una intensidad mayor en la mirada que haga que veamos más de lo que aparece inmediatamente y eso nos provoque desde una inquietud más leve hasta en el pensamiento romántico un embelezamiento sublime, pero son siempre situaciones vinculadas con experiencias históricas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas características de trabajar con formas y de que esas formas se vinculen con contenidos potentes del mundo de una comunidad, ¿verdad? O del mundo de una persona, incluso podemos decir, ¿verdad? Evidentemente coincide con lo que nosotros llamamos arte. En general, los antiguos distinguían entre un momento estético, que es el momento de la belleza, es el momento de la mirada, es el momento del ordenamiento de las formas, es el momento en el cual las formas adquieren una gracia o un equilibrio o un desequilibrio también, pero desde el movimiento de las formas, es una estética, y una poética que es aquello que transmite contenidos de creación y transmite verdades, experiencias y como experiencias colectivas, vivencias colectivas, ¿verdad? Entonces, tanto esas formas, el momento estético que es formal, como el momento poético, poético, que es fundamentalmente un momento de contenidos o de creaciones, están presentes en una obra de arte y por cierto lo están en una obra indígena, una obra de arte popular. ¿Qué ocurre? Que generalmente lo que se hace en las culturas populares, en las culturas diferentes, es que esos grandes contenidos religiosos o diríamos contenidos de visión, de cosmovisión, esos contenidos políticos, esos contenidos eróticos, esos contenidos de sanación a través de distintas manipulaciones de formas, ¿verdad? Requiriesen un plus de forma, un plus de belleza para que sean más eficientes. Y eso ocurre en cualquier sociedad nuestra. La sociedad de consumo mismo lo que hace es engalanar los productos para que sean más vendibles. O en cualquier orden político, las vestiduras, las vestimentas, los atuendos rituales, ceremoniales o incluso sociales están marcados por un momento de mayor como concentración de forma, intensificación de forma o esplendor de forma, como decía, el esplendor forme, que es la belleza. O sea que para las culturas indígenas populares, la belleza no es un fin en sí, sino que lo que sería, horrorizaría a Kant, un instrumento, diríamos, para fortalecer mejor la comunicación o la efectividad de colectivos sociales que son importantes para esa comunidad. ¿Qué ocurre? Que tampoco tendríamos que, yo dije horrorizaría a Kant, pero dentro de un concepto de oposición forma-contenido. Para estas culturas, en general, no existe una diferencia, sí, entre el aspecto, entre la apariencia
y los contenidos. Lo mismo, Hegel mismo hablaba de la diferencia entre la apariencia y la esencia, pero él mismo decía la apariencia es fundamental, porque si no la esencia no se puede manifestar. ¿Cómo se va a hacer estar encerrada en sí misma si no tiene una apariencia, si no aparece, si no se muestra, que es el momento formal de manifiesto, etcétera, ¿verdad? No ocurriría esa eclosión de un sentido nuevo, de una verdad nueva, aunque no sea nueva. La verdad es siempre que se está renovando en el quehacer colectivo. Bueno, no existe una diferencia fundamental entre materia y forma, o entre contenido y forma. Hay como si fuesen momentos diferentes quizá, pero de una misma situación, una misma fuerza o un mismo fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hablamos de arte indígena, nos estamos refiriendo, o de arte popular, a todas las manifestaciones o expresiones que tienen que ver. Yo incluyo lo indígena dentro de lo popular y defino también lo popular en un sentido de ser aplicable a sujetos colectivos que no tienen una participación plena en la esfera pública. Entonces no tienen una participación efectiva en la esfera pública, es una postergación. Generalmente se recomienda usar más popular, más como adjetivo que sustantivo, para no caer en fetichización del nombre pueblo, la romantización de un sujeto, una sustancia totalmente cumplida, cerrada, homogénea, etc. Todo hablamos de arte popular, de cultura popular, de asamblea popular, de manifestaciones populares, etc. Se corre menos ese sentido, se corre menos ese riesgo, y como aconseja bien Alain Badiou, también nunca, por favor, no usar con mayúsculas y, de ser posible, cuando se sustantiviza, no usar en mayúscula ni en plural, los pueblos más que el pueblo, así en mayúscula. Un poco a eso yo me refería un poco cuando trabajaba el mito del arte y el mito del pueblo, no sustantivizar el pueblo como si fuera una esencia acabada y homogénea e idéntica a sí mismo. Entonces, lo indígena sí entra dentro de lo popular como determinado sector, dentro de mi concepto, puede ser perfectamente discutible cómo se ordena, porque a mí no me gusta trabajar con categorías cerradas o con conceptos concluidos, sino con esbozos de contornos, de ideas. Entonces, lo indígena como aplicado a los grupos étnicos de origen generalmente vinculados con culturas precolombinas que continúan hasta hoy, se transforman continuamente, son llamados indígenas dentro de esa categoría de lo popular, salvando su singularidad. Y después trabajar una diferencia entre arte y artesanía, que también es un tema de discusión. Bueno, ¿por qué es arte? ¿Por qué es artesanía? Yo creo que ocurre una confusión que muchas veces es manipulada ideológicamente, que es la siguiente: el arte se refiere a la producción, un incremento de sentido en los objetos ordinarios, ¿verdad? Le damos un valor de excepcionalidad a determinados objetos o a determinadas prácticas o a determinados hechos, un plus de valor a partir de una intensificación de sus notas, etcétera, por lo cual ese objeto se ve incrementado en sus significaciones, ¿verdad? Una obra de arte cualquiera o un objeto especialmente hermoso o especialmente interpelante o hasta, si se quiere, inquietante, olvida un poco la cotidianeidad por la cual está hecha y se vuelve especial. Eso es un poco lo que en general también se auratiza, adquiere como un aura, como un excedente de significación, que ya no es este vestido o este collar, no es solamente un collar,
sino que remite a experiencias más intensas de la cultura a través de un esmero especial o una fuerza especial con que está cargado. Bueno, eso sería el arte, que pertenece a un plano determinado de creación y de incremento de sentido. Lo artesanal se refiere a la producción manual generalmente o a una producción no compleja a través de instrumentos más o menos básicos o primarios que suponen una destreza manual, aunque sea hecho con máquinas, y supone como digamos, una relación directa del productor con la obra. Entonces pertenece a otra dimensión. Hay muchísimos artesanos que hacen manufacturas, que trabajan con las manos o trabajan con materiales más o menos no excesivamente elaborados, ¿sí? Directamente con madera, con hierro, con materias primas más o menos accesibles, y con eso pueden o no llegar a una intensificación del sentido de sus objetos, ¿verdad? Por eso hay muchos artesanos, todos son lo que hacen, qué sé yo, lo que hacen cerámica, pongamos, son todos artesanos en cuanto se refieren al aspecto manufactural y práctico, pero muchísimos de ellos son artistas en cuanto ese objeto creado es mucho más que una mera vasija, o por lo menos moviliza significaciones, no necesita que sea un relámpago de esplendor, sino que tiene algo inquietante como que me interpela. Lacan dice que un objeto de arte no es solamente aquello que yo miro, sino aquello que me mira. Ese objeto me devuelve la mirada, me dice algo. Entonces, es artesanal. Pero lo mismo pasa con un pintor, un escultor, son artesanos también. Un pintor es un artesano, está trabajando con determinados pigmentos, con una tela, o un escultor que trabaje con barro, que trabaje con madera, aunque fuera diferente a los sectores de producción popular, sino que esté en las escuelas de arte, etcétera, ¿no? Y también en ese caso es artesanal en cuanto se refiere a su práctica de confección tecnomaterial del objeto, pero es un artista en cuanto es capaz de que ese objeto trascienda su propia facticidad y desempañe la cotidianeidad y la naturalidad con que vemos el mundo y se vuelva especial, aunque sea un poco especial, no hay necesidad de, reitero, que sea una experiencia como querían los románticos, conmovedora o que resuene en truenos atrás de eso. Pero es un objeto que tiene algo, me mira. Para el arte, la teoría del arte, siempre muy intelectual y muy preocupada por definiciones, de pronto Leibniz, un poco antes de Kant, cuando quiere definir el arte, dice, ¿por qué esto es arte y esto no? Y él dice, tiene un je ne sais quoi, un no sé qué. Es una cosa que nosotros usamos a veces en la vida, como esa persona tiene un no sé qué, tiene algo especial, indefinible. O sea, dentro de la propia tradición del arte, la figura del no sé qué es una categoría muy usada. Debía decir, esta obra tiene algo, tiene, no sé qué tiene, pero tiene algo, no se puede definir exactamente, es como una resonancia, como un perfume, como un brillo, como una vacilación, como una intensidad, se planta ante mí, no es meramente pasivo ante mi mirada, sino que es un poco altivo ante mí en su presencia, ¿verdad? Y entonces esos objetos son los que comúnmente llamamos arte, que también tienen contornos completamente vacilantes, porque el propio arte contemporáneo es un arte contingente, es un arte, y en Jung es casi todo el arte contemporáneo, es un arte de sitio específico, depende de un sitio y de un tiempo en el cual es expuesto. Bueno, eso es básicamente lo que quería lanzar como comienzo y pasarle el turno a mis compañeros de mesa. Muchas gracias.
Gracias, Ticio. Entre ayer y hoy, sus palabras nos abren horizontes nominales y nos ayudan a entender el arte, sobre todo desde un hacer, en particular ayer lo mencionaba, que nos plantea una noción de igualdad, desde condiciones más equitativas de participación. Muchas gracias. Presento ahora a María Wills y recuerdo para quienes llegaron hace un momento que la idea es ir recogiendo preguntas por escrito para hacerlas al final. María Wills es curadora e investigadora y sus principales proyectos se relacionan con la inestabilidad de la imagen contemporánea y la revisión de relatos históricos oficiales en el arte. Como directora de la Unidad de Artes del Banco de la República, cargo que ejerció hasta hace pocos días, promovió diversos proyectos que problematizan y renuevan la definición de los museos de arte desde un país como Colombia y en clave transdisciplinar, permitiendo a las colecciones asumirse desde problemáticas esenciales en la esfera pública actual y acogiendo nuevos públicos. Desde este lugar inició y ocurre la muestra Sembrar la Duda, indicios sobre representaciones indígenas en Colombia, de la cual hablará ella a continuación. María fue seleccionada curadora de la Bienal de la Imagen Momenta 2019 en Canadá, ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo en 2019. Sus proyectos curatoriales han sido exhibidos en instituciones tan reconocidas como el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el Jeu de Paume, la Fundación Cartier en París, Photographers Gallery en Londres, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centro de la Imagen en Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Medellín y la Tertulia en Cali, entre otros. Es autora del libro Los Cuatro Evangelistas, Orígenes de la Curaduría en Colombia. Bueno, gracias. Después de tantos años de trabajar en el Banco de la República, nunca había estado en el escenario de la sala de conciertos, cosa que me parece increíble. Bueno, muy contenta de estar aquí con todos. Veo caras de muchos colaboradores en todos los procesos que hemos emprendido y sobre todo en Sembrar la Duda. No sé si podemos poner a rotar las imágenes del proyecto. Creo que la exposición está en este momento, entonces la idea es más bien contarles un poco. Pueden ir a ver la exposición, que es una exposición riquísima, de visitar muchas veces, por eso se ha mantenido por un tiempo bastante extendido esta exposición también, y la posibilidad de haber trabajado el tema de lo indígena permitió entender, y yo creo que permitió cambios trascendentales en la manera de hacer exposiciones, de entender la curaduría y también de no tener miedo de hablar en primera persona sobre esas transformaciones que tienen que ver mucho con cuestiones emocionales, espirituales, pero como decía ayer Ticio, en ninguna medida suplantar una cultura diferente. No por hacer esta exposición somos mambeadores o queremos tener malocas, sino por lo contrario generar un respeto, pero sí una plataforma de enunciación para las comunidades. Creo que la exposición, ante todo, y esto fue como un poco la semilla de origen, desea ser un manual de buenas prácticas, en relación con las formas y posibilidades de trabajar con esa noción tan compleja que es la otredad. Creo que un poco también creo yo que la incomodidad que se está viendo de un tiempo para acá, o por lo menos la incomodidad que generó en varios de los curadores, el tema de que se hable de que lo indígena está de moda, o de que también lo indígena empiece a ser una línea, una categoría, una etiqueta en museos en Europa. La Tate Gallery tiene un área de primeras naciones, o sea, los museos de arte están entrando a mirar y revisar esa categoría o apropiarse de ella. Puede indicar también que el mismo término arte está agotado, ¿no? Entonces, es un poco inquietante también ver de qué manera las ferias, sobre todo, y las bienales también han empezado a… y una palabra esencial en todo esto es la apropiación, pero creo que no es algo que sea una apropiación, porque evidentemente hay que entender la voluntad de todos los artistas o representantes indígenas que han decidido entrar en un circuito que a todas luces es un circuito que puede ser bastante perverso.
bastante perverso porque además entran nociones de valor muy diferentes a las que pues, ellos han tenido en su, digamos, epistemología o en su sistema de pensamiento. Y bueno, creo que lo bonito de la exposición también fue pensar, aquí pues están rotando una serie de imágenes, en que la exposición fuera un intercambio ante todo, y una reciprocidad, que el interés de la exposición, y creo que las palabras claves a cuestionar por supuesto son arte, pero también la noción de museo, por supuesto, porque el museo, como también lo decía Ticio ayer, y Ticio, pues tú eres inspiración total, o sea, creo que es el primero, o por lo menos de los que yo leí, he leído en mi carrera, que dedicó un pensamiento a esa noción de la belleza de los otros. Ahora pues hay muchísimos teóricos que están pensando sobre ello, pero es un privilegio tenerte aquí y haber podido leer todo lo que has investigado, pero creo que esa noción de museo, exposición, pues evidentemente son nociones heredadas de posturas, por decirlo, eurocéntricas, occidentales, y en esa medida cuestionar el museo desde Colombia era algo que estábamos en mora de hacer todos los museos, y yo creo que ha sido muy importante el origen de todo, como lo decía, el intercambio y la reciprocidad. El proyecto inicia hace más de, bueno, sí, más de 3 años y medio o antes, con diálogos y círculos de palabra y acogiendo a diferentes comunidades, líderes, y dialogando con ellos sobre esa definición del arte. También ahí entra en el proceso como cómplice Edinson Quiñones, que es una persona absolutamente respetada por las comunidades por su absoluta compromiso con sus prácticas, con su pensamiento. También pues ha sido parte de la minga de prácticas decoloniales y tiene un salón de arte indígena, pues ha promocionado un salón de arte indígena, y sobre todo, lo que más nos parece importante, creo yo, es recorre el territorio. Esta exposición se hizo en Bogotá, pero muchísimo dudamos de qué manera, si era necesario de pronto traspasar, cómo descentrar la colección, pero finalmente también nos pareció muy importante enunciar desde Bogotá un lugar para una plataforma desde un museo de arte, pero a su vez pues de arte como con punto de interrogación, para la representación indígena. Si se fijan, el nombre de la exposición no tiene la palabra arte. El seminario que precedió a la exposición, que además fue maravilloso porque fue la semilla que permitió pensarse muy bien de la mano de diferentes personas como Abel Santos, como Pablo Mora, también con el Museo del Oro, pensar cuáles iban a ser los puntos de partida de la exposición. Tachó la palabra arte en su título. Entonces, creo que sí hay una intención, como dice, pues como hemos venido reflexionando aquí, de cuestionar si esa noción de arte que hemos aprendido, sobre todo, como decíamos ayer, aquí no hay tal vez nadie, o de pronto, pues, pero indígena, nos hemos formado con unas definiciones de arte que hemos empezado a aplicar a lo indígena sin darnos cuenta que lo indígena tiene otros lugares, y de hecho la palabra para ellos tiene, y esto fue parte de lo que recogimos en el recorrer los territorios, los curadores del Banco de la República, el equipo de curadores conformado por Sigrid Castañeda, Julián Petit y yo, empezamos el proceso viajando a territorio e intercambiando con las comunidades para ver también ellos qué les interesaba, porque esa noción de exponer también ha sido, la queríamos complejizar, volver, digamos, cuestionar. Exponer es exponer a otro de por sí. Y la manera en que las comunidades indígenas han sido representadas en museos antropológicos, etnográficos. Nuestro Museo del Oro, que además hay que decirlo y creo que es muy importante, tuvo un diálogo con nosotros muy enriquecedor, y también ha tenido procesos en regiones que nos enseñaron mucho, como en la Sierra Nevada, en procesos de construir guiones, o en el Museo Etnográfico con las comunidades. Pues eso también es algo que acogimos aquí, y nos permitió además romper con las disciplinas, traer y mezclar. Hablaba ayer con la sugerente cultural Ángela, diciendo de pronto en unos años ya no va a haber museo de arte, sino que todas nuestras colecciones van a estar exhibidas y van a estar dialogando, y yo creo que es un lugar a donde deberíamos definitivamente llegar. Pero creo que lo importante de la exposición también está en entender, y me interesa mucho contarles todas estas reflexiones que hubo detrás, que
puede que esta exposición se acabe en abril, pero creo que queda sembrada la duda, y más que la duda, la intención también de cómo replantearse una colección de arte que sea plural y que represente a todo lo que es Colombia, y desde ahí pues cuestione, que de hecho ya se ha hecho en el pasado, hemos comprado arte popular. Quiero hacer mención hoy, homenaje a Marcial Alegría, que falleció el día de ayer, gran artista, primitivista dicen, es otro concepto complejo, pero que también hace parte de la colección. Hacen parte de las colecciones, pero ¿de qué manera vamos a crear los nuevos relatos de aquí en adelante? La exposición yo creo que generó una inquietud en todo el equipo del museo, y incluso desde la cuestión de cómo coleccionar, de cómo adquirir, de cómo hacer una museografía. Nuestro equipo, aquí están las dos aliadas más maravillosas, Adriana Páez de Conservación y Registro y Camila Salgado, cómo conservar cosas vegetales, la obra que tenemos de Achote, o sea, y toda esa complicidad de entender que el arte no es el arte académico al que estamos acostumbrados, o en el caso de Camila Salgado, ver de qué manera la museografía puede tener un reto de volverse orgánica, sostenible, porque ese también fue un mandato que dialogamos con las comunidades, de qué manera podemos además transmitir al espacio racionalista, frío, cubo blanco, que también es un poco que aísla, ¿no? Sin duda los museos yo creo que hoy en día están un poco en crisis porque no son espacios que convocan, hay veces son espacios muy fríos y donde hay una voz muy jerárquica que es la que está estableciendo cuál es esa línea de tiempo o esa manera de contar la historia. Aquí, por lo contrario, y en estos diálogos que sostuvimos con estos pensamientos tan diversos, la exposición en ningún momento piensa unificar la diversidad de las comunidades en Colombia, pero sí hay cosas en común. Una de ellas, por supuesto, es la crítica a una noción establecida lineal de historia. En ese sentido, la museografía implicó este tejido, que es un ritual de paso para poder entrar a este cubo blanco, pero es también un abrazo y es una manera de un poco de cambiar esa manera de recibir a los públicos, que evidentemente ha sido algo que ha sido muy pues también admirado, ¿no? porque tiene una belleza impresionante. También el trabajo de Organismo, que fue quien realizó el diseño museográfico, que es una fundación que también viaja por los territorios a investigar las arquitecturas vernáculas, las arquitecturas indígenas, y desde ahí también proyectamos esta museografía que es sostenible, que queremos llevar a otros territorios y que digamos que pueda reutilizarse, no generar residuos, la materialidad, la tierra, vuelve a la tierra y no genera pues residuos tóxicos como pueden hacer, como pueden hacer todos los drywalls, plóteres y todas las cosas que las personas que estamos en el mundo de lo expositivo sabemos. Entonces digamos que hay diversas cosas muy bonitas en el detrás de bambalinas. Ese tejido también de ingreso es una metáfora, es simbólico, porque también habla del pensamiento en tejido, de la posibilidad de contar historias cruzadas con puntos de encuentro, no líneas, no una línea histórica, no una evolución, no una línea evolutiva. Parte de ese llamado de las comunidades es a repensar la noción de tiempo, de evolución, y por eso pues obviamente entrar totalmente en crisis con la modernidad o lo que hemos entendido por modernidad y las categorías que esa modernidad nos ha como un poco impuesto, y desde ahí pues hemos y fue maravilloso, por ejemplo, lo verán en la exposición, pero redescubrir o descubrir la etapa temprana de Negret, en donde estaba trabajando en Popayán de la mano de Oteiza, que había estado invitado por Germán Arciniegas a crear una escuela de barro. Entonces también hay una importancia en la materialidad que a su vez creo que es muy importante hoy, porque muchos artistas contemporáneos, eso es otra de las cosas que uno ve en ferias, en bienales, no solo ve la presencia de los artistas indígenas, sino ve la presencia de muchísimos artistas formados dentro de la academia que se están apropiando
y la palabra apropiación no es necesariamente mala, ese mestizaje o esos cruces pueden ser muy válidos, pero creo que por eso es que aquí hay un manual de buenas prácticas. Hay que ver de qué manera se hizo ese cruce o ese encuentro de conocimiento, y creo que la exposición también es una apuesta por presentar obras de artistas cuyo trabajo es ético, sostenido, y que sobre todo no se trata de imponer, sino que trata es más bien de dialogar con, y en ese sentido pues es importante. Otra cuestión muy clave de la exposición tiene que ver con esa noción de tiempo ancestral. Las comunidades y en un miedo, porque esta exposición creo que para un curador no indígena conlleva miedos, culpas que uno carga, y como lo decía Ticio ayer, hay que un poco arrancarse eso. Mucha gente cuestiona, ¿tienen curador indígena? No. O sea, eso realmente son cosas que yo creo que hay veces se vuelven como obligaciones o escudos, y digamos que para nosotros la posibilidad de acoger a Edinson en el seno de este proyecto, ante todo fue la posibilidad de recibir una cantidad de conocimiento y sobre todo de generar una curaduría viva. Nosotros como curadores estamos acostumbrados a investigar historia, colgar cuadros, crear unas fichas técnicas. Con Edinson generamos lo que se denomina dentro de la exposición curaduría viva, que es que las comunidades estén convocadas a hacer cosas a lo largo de la muestra. Entonces, si ustedes revisan el programa de la exposición, van a encontrar toda la serie de actividades que hemos realizado, que van desde apertura de caminas hasta prender el fuego, porque ese fue el deseo de las comunidades, hasta hacer un recorrido por los lugares sagrados muiscas, que fue lo que quiso hacer el resguardo aquí Muisca y sus líderes, o una serie de activaciones también que vino la familia Villafaña y generó una activación con música, y creo que eso ha sido muy bello porque también le ha quitado al arte mucha rigidez y ha permitido que muchos nuevos públicos le pierdan un poco esa distancia al museo y lo sientan más cercano. Por eso también me gusta sentir y hablar en primera persona y decir, como curadora puedo hablar de un yo transformado en este proceso, con una sensibilidad diferente. Ahora que vamos a entrar a dar paso a la maestra, que es la experta en toda esta cuestión de revisar el buen y el mal gusto, tengo que decir que al pasar por este proceso, uno revalúa todos los criterios que ha tenido y que ha recibido en su formación sobre qué está bien y qué está mal, qué es arte y qué es no, y qué es bueno y qué es malo, y eso me hace inmensamente feliz, porque vuelve y juega. No me importa ponerme emocional, abogo por una curaduría emocional, una curaduría que permita hacer amigos, que permita relaciones sostenidas, y desde ese lugar sentir que el arte es las relaciones que uno crea con todas las comunidades, y pensar en el arte no como una autoría, no en la curaduría de autor que impone, que señala, sino un curador que trabaja en colectivo. Creo que, no sé si ya hablé 15 minutos, pero no me importa. Yo creo que ahí me gustaría que todos puedan hablar o después en el diálogo seguir. Seguro tengo muchísimas cosas que apunté y quería decir, pero creo que con eso por ahora dejo la presentación. Gracias, María. Qué importante es esta exposición, sin duda emocional, y que además es detonante de esta cátedra. Paso ahora a presentar a la maestra Beatriz González, quien ha desarrollado y sigue desarrollando una carrera artística e intelectual prolífica. Su obra se ha expuesto nacional e internacionalmente desde hace más de 6 décadas y hace parte de colecciones como el Tate Modern, el MoMA, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte del Banco de la República, el Museum of Fine Arts Houston, el Guggenheim, entre otros. Paralelo a su práctica artística, la maestra Beatriz González se ha desempeñado como curadora, historiadora del arte y educadora. Fue fundadora y directora del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno. Se desempeñó como curadora jefe del Museo Nacional de Colombia
y como curadora, investigadora y miembro del Comité de Artes Plásticas del Banco de la República. Desde 1977, trabaja en investigación sobre museología, historia del arte y caricatura. Entre algunas distinciones, se encuentra el título Honoris Causa de Maestra en Artes Plásticas, concedido en el año 2000 por la Universidad de Antioquia. En 2006, recibió el Premio Vida y Obra, otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia, y en 2020, el grado Doctora Honoris Causa de la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, decirles que me impresionó mucho la charla de Tirso por todo lo que significa el buen y el mal gusto, porque mientras él hablaba yo pensaba en qué me habían educado a mí, si en el buen o el mal gusto, como cuando una mamá le dice a uno no se ponga ese vestido así, está educándole la visión, está educándole muchas facetas. De todas maneras, esta cosa del buen y el mal gusto, este asunto es un asunto, pues se sintió mucho con la presencia de los grandes de la pintura como Obregón, Ramírez Villamizar, Negret y naturalmente Botero. Entonces, las deformidades de Botero, al hinchar las figuras, lo que eso significaba para un arte como Colombia, que había sido levantado el arte en los parámetros internacionales, de la forma, del equilibrio, todas esas palabras que van ingresando en la apreciación del arte. Entonces, yo no sé, yo siento que yo tuve un gran cambio porque yo empecé trabajando mucho en las versiones porque era tal vez una moda o no lo era. Desde la universidad empecé a trabajar en versiones de Velázquez, versiones de distintos artistas antiguos, y Vermeer de Delft y todo eso. Por una casualidad del destino, pues vine a vivir en algún momento durante casi un año en Rotterdam, Holanda, y pude realizar todas las visitas que quería sobre la obra de Vermeer y todo lo que yo podía pensar de la encajera de Vermeer y todo eso. Y de pronto ya se acabó la permanencia y regresé a Bogotá y el arte mío había cambiado porque antes yo trabajaba, por ejemplo, los suicidas del Cisga, que era una pareja que en un estado de mística piensan que el mundo es lleno de pecado y que lo mejor es morirse. Entonces yo me fui con esa idea y con esa obra, pero cuando regresé había como un silencio total alrededor mío. Yo había cambiado el arte en Colombia, había cambiado todo y yo había cambiado. Entonces, la presencia de un arte diferente, que era lo que yo estaba haciendo. Y Marta Traba me invitó a hacer una exposición en la Universidad Nacional. Es una exposición muy curiosa porque creo que nadie la vio, porque Carlos Lleras había cerrado la Universidad Nacional. Entonces mi obra expuesta se quedó en el Museo de Arte Moderno, expuesta sin personas que la contemplaran. Pero esa exposición tenía unas cualidades, unas condiciones que yo nunca me había encontrado en mí misma. Por ejemplo, sentí placer de que pinté una mujer nadando en un río negro, por el cuadro se llama Río Negro. En un río negro la mujer va nadando, pero lo que yo descubrí, y con mucho placer, es que la cara de la mujer nadando era igual a la hija del dictador que todos, la mayoría detestábamos, que era Rojas Pinilla.
Entonces María Eugenia Rojas era una personaje muy ambicioso, muy curioso y entonces muy fea, por decir algo con todo el respeto, pero no era una persona de una belleza equilibrada, ni mucho menos. Entonces, el encontrar que una figura que yo había pintado era como un retrato de María Eugenia Rojas, me causó fue un gran placer. Y también yo tenía un admirador de lo que yo hacía, que era Barney Cabrera, y él que desde antes de irme para Europa, pero él me llamó dentro de la inauguración de la exposición, me llamó y me mostró un perro que yo había pintado y sacó una tarjetica blanca del bolsillo y la colocó sobre la trompa del perro para indicarme que la trompa del perro estaba desproporcionada. Y yo no entendía cuál era la crítica de él, si yo todo lo que hacía en ese momento era desproporcionado. Entonces esa llamada de atención de una persona que me admiraba hizo que yo reflexionara qué era lo que me había pasado. Había algunas personas que decían que el arte se me había dañado, otras que el arte que no era así, de manera que fue una gran sorpresa para mí, que yo creía que estaba haciendo algo normal y resulta que eso no fue recibido así. De todas maneras, los cambios en los artistas se justifican como ese mío, tal vez por el viaje, tal vez por la permanencia de menos de un año fuera del país, o por qué razón uno puede dedicarse y cambiar su manera de pintar, su manera de trabajar. Entonces yo lo que he pensado mucho es que los artistas estamos obligados a cambiar, los artistas estamos obligados a presentarnos distinto y que la belleza estética y la fealdad y todo eso se van confundiendo y van fundiéndose en una sola cosa, que es el estilo del artista. Muchas gracias. Gracias, maestra. Me uno a ese admirador también de su trabajo, en cambio. María Cecilia Álvarez White es profesional en restauración de bienes muebles. Fue miembro fundador del Centro Nacional de Restauración de Colcultura en Bogotá y su directora entre 1980 y 1982. Desde el 83 se desempeña en la práctica privada como restauradora y lidera proyectos de investigación conformando equipos interdisciplinarios con otros profesionales. Es investigadora activa de la técnica del barniz de pasto y de su evolución. Su más reciente publicación, El barniz de pasto, secretos y revelaciones, fue editado por la Universidad de los Andes el año pasado. Bueno, pues el propósito de mi intervención en esta interesantísima cátedra es intentar poner en valor los conocimientos y saberes de una técnica ornamental que es conocida como barniz de pasto y que constituye una expresión ancestral de las culturas indígenas de nuestro país, que además fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el año 2020 y que una de las cosas que he podido observar es el gran desconocimiento en todos los ámbitos de este país, pues porque hasta el momento no se ha investigado, digamos, a fondo sobre esta técnica que tiene unas piezas maravillosas. Empecemos por identificar o por saber de dónde sale el nombre de barniz de pasto, porque se confunde mucho con el barniz que se usa en pinturas. Lo que pasa es que durante
cuando llegaron los españoles, los cronistas que encontraron unas piezas que les llamaron muchísimo la atención cuando llegaron a la zona de Pasto, hacían referencia a las lacas chinas y posiblemente de ahí se asoció el nombre de barniz de Pasto porque era hecho en Pasto y así se conserva hasta hoy día. También se lo conoce como mopa mopa. Yo he estado tratando de saber de dónde surge ese nombre. Yo estoy tentada a pensar que es un nombre indígena, pero lo más antiguo que he encontrado es una relación de 1770 donde ya se habla de la mopa mopa. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica y qué material se usa? El material, digamos la materia prima, se da en una planta que crece silvestre en la zona de Mocoa, en el Putumayo, y básicamente en el piedemonte de la Amazonía colombiana. Esta resina crece en esos árboles y empieza a dar unas yemas que se ven en los terminales de los vástagos. Estas son las yemas de resina que en una etapa un poco posterior se convierten en esa especie de cachitos que se ven en la fotografía inferior a la derecha. En este momento debe ser recolectada porque posteriormente empiezan ya a formarse las hojas propiamente dichas y nos sirve. En la siguiente fotografía vamos a ver a la izquierda arriba las masas que se conforman cuando se retiran estas yemas de resina, las cuales son envueltas en hojas o en plásticos para ser llevadas a los artesanos en Pasto. Allí debe ser, o para procesarla, es muy importante sumergirla en agua caliente. Aunque la resina no se disuelve con agua, es digamos que impermeable, pero tiene la gran ventaja de que al sumergirla en agua caliente se cambia, digamos, al color, ese color verde claro que se observa en la fotografía de la derecha, y de ahí se comienza a estirar para retirar todas las impurezas que vienen de la misma planta. Además, se puede tinturar con colorantes orgánicos, que son los que se utilizaron desde un principio, y uno de ellos es el achote, que da esa tonalidad roja, pero ahora se utilizan además del achote, se utilizan colorantes, digamos, comerciales, pero la técnica sigue siendo la misma. En la parte inferior derecha se aprecia en color verde claro ya la resina, digamos, en su primera fase y ya limpia, y luego ya tinturada. Tenemos entonces que algo muy importante que nunca se había estudiado es las cuentas de collar que se pudieron localizar de mopa mopa. En la siguiente fotografía, estas cuentas de collar nos demuestran que desde el periodo prehispánico, los indígenas pastos, que eran los que habitaban la zona, además del sur de Colombia y del altiplano de Carchi, conocían perfectamente las épocas de recolección de la resina y sabían cómo procesarla. De hecho, en la fotografía anterior se ve cómo las cuentas se enrollaban como alrededor de una astilla o un palito de madera, por eso el núcleo es irregular. En el corte que vemos en la parte superior se observa además residuos que tenía la planta. En la época se masticaba la resina para limpiarla e ir retirando los residuos, pero adicionalmente
con esta masticación la mezclaban con carbonato de calcio, que posiblemente era cal, para darle una coloración. Y vemos en la foto superior unas cuentas que están ornamentadas, es decir, se fabricaban bandas tinturadas con la cal, otra de color negro y otra con la resina natural. Curiosamente, todas en general van adquiriendo como una tonalidad marrón que no se ha estudiado todavía. Yo estoy por pensar que eso es como una alteración normal de la resina que con el tiempo se torna como de color ocre. En todo caso, fue posible estudiar estas cuentas que el primero en nombrarlas fue el arqueólogo y antropólogo Luis Duque Gómez en 1974-75 en unas excavaciones que hizo en la zona de Tierra Adentro. Posteriormente, María Victoria Uribe también las mencionó en 1988 en unas excavaciones que hizo en Miraflores, al sur de Pasto, y yo logré encontrar unas piezas en el ICANN, en el Instituto de Antropología, buscando los rezagos que quedaban de las excavaciones del arqueólogo Cadavid. En 1993 realizó unas excavaciones en Tajumbina, en la parte norte, muy al norte de Pasto, y pues él simplemente la relacionó como cuentas negras y cuentas cafés, no logró identificarlas. Yo pude realmente hacer un estudio en laboratorio, apoyada también con un químico que trabaja en el Museo de Bellas Artes de Boston, que me ayudó a confirmar, digamos, la teoría de que son realmente hechas en resina. Lo que llama la atención y que también es muy desconocido es que en aquella época los indígenas se extendían en una población, en un área de aproximadamente 5.000 metros cuadrados y tenían alrededor de 100.000 nativos constituidos por los pastos, los quillacingas y los abades. Y la otra cosa que llama la atención es que, dado que se encontraron desde las excavaciones de tierra de San Agustín hasta el sur de Nariño, indican que debía existir una comercialización de la resina bastante activa, pero pues no se tiene realmente conocimientos de esto. Entonces, una de las cosas que sucedió cuando llegaron los españoles es que la técnica continuó siendo la misma, pero como les llamó muchísimo la atención los básicamente calabazos y bastones de mando que estaban decorados con la resina, comenzaron a mandar a hacer obras básicamente de piezas, arquetas, en fin, diferentes tipos de cajas con modelos españoles que los indígenas de la zona decoraban inicialmente y en un principio empezaron a incorporar otros pigmentos como el blanco de plomo o albayalde, que era el que se utilizaba en pintura y que aunque se encuentra en la naturaleza era traído de España. Entonces los indígenas debían masticar el blanco de plomo, que ahora nos horroriza, con la resina para poder hacer las mezclas para aplicarlo sobre las superficies. Es muy difícil lograr establecer las fechas de producción de las piezas porque no existen documentos que nos indiquen cuáles fueron sus antiguos propietarios y espero que en algún momento pueda encontrarse documentos, pero yo decidí entonces establecer una especie de cronología
basada en que a partir de la llegada de los españoles, el primer tercio del siglo XVII, los finales del XVI y los principios del XVII debieron estar dedicados a conformar los nuevos pueblos, la organización social, en fin, y se comenzaron a hacer las piezas que estamos observando allí, que tienen una policromía muy reducida, pero los análisis de laboratorio nos han confirmado que el color claro es el albayalde o blanco de plomo, que se combinaba hábilmente sobre los fondos negros, que posiblemente, eso sí falta por investigar todavía, es el índigo o añil. Lo sabemos porque Humboldt en 1801 hacía referencia a esta utilización y da esa tonalidad negra cuando se utiliza o muy concentrado o calcinado. Estos son además piezas que están en colecciones particulares. Otra dificultad de estudiar las piezas es que en los museos no existen. Hay una pieza en el Museo Colonial de Bogotá, otra muy linda, otra bellísima en Popayán, en la Casa Mosquera, y pare de contar. De resto están en colecciones privadas o fuera del país, algunas que llevaron desde aquella época. Entonces, aquí en estas primeras piezas, además, son notorias la influencia indígena. Por ejemplo, fíjense, todavía no sé qué significará el loro coronado que aparece en uno de los laterales de ese cofrecillo que está en la parte superior. Y en la tapa hay una figura muy particular, que es una figura humana, evidentemente, cubierta con una red, pero tiene las garras de ave y con sus manos o con sus brazos sostiene algo que yo identifico como un asadón, pero puedo estar equivocada. No sé cuál es su significado. En todo caso, obviamente es algo, digamos, del pensamiento indígena que debemos todavía estudiar. En la foto siguiente vemos cómo cuando los indígenas ya tuvieron también acceso a documentos y material gráfico que traían las comunidades religiosas, por ejemplo, el águila bicéfala posiblemente es tomado del escudo de los Habsburgo, de la Casa de Austria, pero en una versión muy particular, interpretada por ellos, bastante curiosa, porque, por ejemplo, a falta de coronas o de corona, las águilas tienen una flor sobre su cabeza y hay un corazón en el centro. Aquí vemos al lado derecho la representación del escudo de Tunja, que es una derivación del escudo de la Casa de Austria, simplemente para verlo como comparación. Ya comienzan a aparecer otros colores, como el fondo rojo, y en la fotografía siguiente vemos una tapa maravillosa de un escritorillo de estrado, como se llama la caja a la que pertenece esta tapa, es la tapa superior. Y fíjense lo interesante, aparte de la policromía, que ya podemos hablar de policromía en forma, llama la atención por una parte el manejo de los animales, los loros, en comparación con el hombrecillo, que es un cazador que está en la parte inferior derecha. Y lo otro es el centauro, que para los indígenas debía ser un animal mítico rarísimo, y lo reinterpretaron a su manera poniéndole, por ejemplo, el cinturón de plumas, un fajón de plumas en la cintura. Pero todo esto se mezcla con escenas de la vegetación y con animales de la zona. En la siguiente podemos ver ya cuando comienza a introducirse la hojilla de plata,
las láminas que veíamos en las cuentas de collar, que tienen más o menos hasta 3 milímetros de espesor, aquí se vuelven transparentes simplemente al estirar. El proceso es bastante dispendioso para llegar a este estado, pero se logra obtener una membrana transparente que Miguel de Santisteban la llamaba como tela de cebolla, y creo que realmente así es. En la foto siguiente podemos ver cómo se utiliza entonces la hojilla de plata, que es completamente una apropiación que hicieron los indígenas para darle un acabado diferente a las piezas. Todavía se sigue hablando en las publicaciones que uno encuentra de la hojilla de oro, en asocio o asociándolas con la que se utilizaba también en la escultura colonial. Pero la habilidad de los indígenas era tal que ellos lograron, con estas membranas transparentes, colocar la hojilla de plata en una especie de sándwich, y sobre eso hacían pequeños recortes que aplican con calor sobre la superficie de madera, y ahí vemos cómo a la izquierda está la lámina de resina, sobre ella se coloca la hojilla de plata y luego se aplica con la presión de las manos y con un poco de calor sobre un plato de madera en el que a mano alzada se dibuja el contorno de la forma que quieren hacer. Ya en este momento entonces se empieza a introducir la hojilla de plata en la siguiente fotografía en unas arquetas que apenas tienen unos destellos, digamos, plateados, y siguen apareciendo muchas figuras. El horror vacui o el horror al vacío se observa prácticamente en todas las piezas, están saturadas completamente con formas, básicamente con figuras vegetales y animales o plantas. Entonces, esto lo traje como un ejemplo de los escritorillos de estrado, que eran las cajas que se utilizaban como decoración en las salas en la época colonial. Extendían unos tapetes en el piso y ponían unas piezas especiales para recibir a las visitas. Estos se llaman escritorillos de estrado, realmente por esa razón. Casi siempre tienen cajones secretos para guardar cosas muy especiales y están completamente decorados. Aquí ya estamos hablando del siglo, ya principios del siglo XVIII, y ya el colorido es realmente notorio. Continúa entonces, en la siguiente vamos a ver ya para terminar una versión contemporánea de la aplicación del barniz de pasto, que sigue siendo la misma versión o la misma técnica que utilizaron los indígenas, pero con una visión contemporánea en unas piezas maravillosas que hace una joven diseñadora joyera que se llama Tatiana Praes, y a quien le compraron en el Museo Victoria y Alberto de Londres estos 3 colgantes para una nueva sede que están haciendo sobre artesanías contemporáneas en Londres. Y pues creo que es un honor para nosotros pensar que se puede participar allá con estas piezas. Pero adicionalmente, la otra cosa interesante es que en este mismo museo recientemente encontraron unas piezas maravillosas decoradas con barniz de pasto que fueron donadas por alguien que vivía en Europa y que aparentemente la pieza, que es un escritorio de estrado, estuvo en su familia o llegó allá por alguna razón y las tenían catalogadas en el museo como piezas egipcias, pues porque realmente tienen una gran influencia oriental, tema que no tocaremos ahora, pero que
yo explico en mi libro. Y hay mucho interés por fuera en hacer un estudio realmente técnico de esta técnica que todavía en Colombia increíblemente es desconocida prácticamente. Bueno, todo esto lo resumo en mi reciente publicación, un poco cómo surgió la técnica, muy resumidamente el periodo prehispánico y las influencias orientales, cómo llegaron y posteriormente cómo fue su desarrollo. Así que pues espero que logre despertar el interés en ustedes y se sigan conociendo las piezas, que ha sido muy difícil a lo largo de más o menos 20 años que llevo trabajando a la par de mi trabajo de restauración, pero más bien desde el punto de vista de investigación, y que para mí se volvió en un mundo fascinante, que prácticamente es un proyecto de vida en este momento, en el cual sigo investigando. Espero aprender o investigar más sobre el siglo XIX, que ya marca un rompimiento con lo que se venía haciendo antes, pero la técnica sigue siendo la misma, lo cual realmente es una maravilla, porque lo único que cambia son materiales que se agregan posteriormente, pero la técnica es igual. Muchas gracias. Gracias, María Cecilia, por una investigación rigurosa y que dirige nuestra mirada hacia una técnica ancestral, rica, compleja. Edinson Quiñones es artista, curador y gestor cultural colombiano, maestro en artes plásticas de la Universidad del Cauca y magíster en artes integradas con el ambiente de la Universidad del Cauca. Su obra ha sido expuesta en numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional y ha estado en lugares como la 11ª Bienal de Mercosur, así como en Ecuador, México, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Uruguay, Suecia, Suiza, Alemania, Austria y España, siendo uno de los artistas referentes del Cauca colombiano. Gestor de diferentes proyectos como Colectivo 83, Electrodoméstica Colectivo, Movimiento de Expresión Popular, curador del Salón Internacional Intercultural de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, curador de Imagen Regional del Banco de la República, curador del 16º Salón Regional de Artistas, cocurador del 45º Salón Nacional de Artistas, del 46º Salón Nacional En Mingar para Avanzar y Crear para Sanar, nominado al 12º Premio Luis Caballero. Es creador y director de residencias artísticas Popa York. Su producción art plástica e intereses son autorreferenciales y trabajan procesos de sanación, desde la hoja de coca como planta ancestral y sagrada, hasta las interpretaciones mediáticas relacionadas con el tráfico, los grupos organizados de mafias y la inevitable identidad nacional como país productor y generador de violencia, son temas tratados en sus instalaciones, intervenciones, dibujos, fotografías y videos. Chutepay, gracias. Pues, escuchando a los mayores por su recorrido y sus formas de creación, el mito del pueblo y el mito del arte, cuando se escribió tenía 2 años. Igual la maestra cuando habla de lo bueno y lo malo. En mi espiral de la vida me tocó diferente, me tocó hacia afuera, entender todas las posibilidades hacia afuera, aprender de esas posibilidades hacia afuera para recuperar mi ombligo desde adentro. Mi lugar de anunciación es el Cauca, cuna de la resistencia de Colombia, que ha solucionado problemas con la vida de las comunidades indígenas, sobre todo el pueblo Nasa. Para mí, hace 14 años, 2009, 2010, cada que venía a Bogotá
me parecía muy curioso cuando se hablaba de lo indígena, porque el único artista indígena era Carlos Acanamijoy. Igual que los únicos artistas afro eran 2 personas. Yo decía, tan raro, porque en mi territorio donde vivo, pues hay muchas comunidades indígenas, son artistas, pero no se denominan artistas. Entonces decía, lo que pasa es que el arte es muy bulloso, pero los movimientos de base son muy silenciosos. En ese sentido, mi espiral ha sido una sanación de todas las desarmonías que me ha tocado, desde el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la transformación de la planta sagrada en cocaína, que inicialmente mayoría de personas que conocen mi trabajo, lo que hacía era necesario poderlo contar, poderlo decir, porque me afectaba visual, emocionalmente, todas estas cosas que pasaban en el Cauca. El homenaje es a Manuel Quintín Lame. Ahora hablan de Quintín Lame, pero Quintín Lame fue el mayor que logró de alguna manera lo que hoy tenemos en la organización como CRIP, Tierra, Autonomía, Unidad y Cultura y Territorio. Y a partir de esa bandera verde y roja empecé a entender esos colores. El verde, con la sangre que han derramado las comunidades para salvar la vida, para cuidar los páramos, los nevados, los nacimientos de agua. Y eso ha sido la lucha constante. El Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame era eso. No esperar que Occidente nos reconociera, sino que nos reconociéramos nosotros mismos en nuestro territorio. Y empezamos, y todos los años lo hacemos. Y empecé a entender de que mucho del arte que hacen las comunidades indígenas es mucho más profundo. Entonces me voy a eso primitivo, a eso originario. Y me di cuenta de que ahí está en el Museo del Oro. Eso era lo que hacían nuestros mayores. ¿Sí? Pensando no en 2D como Occidente nos puso a pensar, sino tridimensionalmente. La ley natural escrita en las piedras, traducida a las mochilas, traducida todo. Aquí hay una información que sigue latente y hay una resistencia. En ese sentido, empezamos a entender de que era necesario poderle comunicar a ese otro lo que querían decir los mayores, con el tiempo, el calendario lunar, el calendario solar, la forma de cómo se deben concebir los hijos, es como se siembra, como se cosecha y se vuelve a sembrar. En ese sentido, para mí, el arte fue el mecanismo de sanar. Entonces, ahí está la artesanía, arte sanación. Y ese es el que me trae aquí a hablar de ese espiral que he caminado con los mayores y mayoras, con los sabios que se han sentado en las montañas alrededor del fuego con la medicina, con la hoja de coca, con el chirrincho, que esa es la forma de nosotros poder entender eso que colonialmente nos han dejado, desde lo académico, 5 historias del arte, ¿sí? Todo de afuera y no nada de adentro. Entonces empezamos a aborrecer lo propio, lo nuestro. Conocemos más de afuera que de nosotros. Y en ese sentido, pues está la Universidad Indígena Intercultural Huaín, CRIC, que es el pensamiento propio, ¿sí? La educación itinerante a los territorios, a los sitios sagrados. Esa es nuestra forma de poder entender la medicina, compartiéndola. El que quiera puede, el que no, no es obligación hacerlo, pero tengan esa experiencia estética de sentir. Esas plantas están, ahí hay una información importante. Entonces, hablaba de eso, el proyecto que quiero mostrarles es un poco ese regreso, ¿sí? Ese regreso a esa universidad, poder mostrar el Salón de Arte Indígena que está tatuado en mi brazo. Y tengo que hablar de él porque es una responsabilidad y mandato territorial.
Entonces se llama Enmingar para avanzar y Crear para sanar, apoyando el paro nacional. Entonces, esa vez fue la primera vez que estuvimos en un departamento del Cauca con las comunidades indígenas y con indígenas. Entonces, ¿podemos ponerlo? El salón tiene 9 años de estar caminando pues un poco más hacia afuera. La parte más cercana que había estado en los territorios pues había sido la ciudad de Popayán, pero pues en un contexto de un edificio colonial que era también un poco como problemático en su momento, ¿no? Yo creo que la vez que ha estado más cerca a los territorios indígenas es estar en una institución indígena, estar en una universidad indígena. Entonces, la orientación, digamos, del salón y del colectivo, pues ha sido ser un poco, decía Edison, político, pero pues los principios que mueven al colectivo son la decolonialidad, la territorialidad, y pues la orientación hacia las autonomías como territoriales en relación a la creación de prácticas. ¿Cierto? Nosotros entendemos que la obra de arte pues no es lo que está hecho, sino el artista, su comunidad y su territorio. Nosotros entendemos que el artista como tal no es individual, el artista es colectivo. El espiral empezó muy pequeño con artistas NASA, Nizam, Yanacunas, Ingas. Se fue expandiendo un poco, ya tenemos artistas de México, de Guatemala, artistas Sami, indígenas de Escandinavia. Son más o menos 70 artistas. Y esto es lo que los artistas de alguna manera han plasmado sobre su cotidianidad, su contexto local, lo que tiene que ver con el tema ritual. Y bueno, es un salón muy político, pero de alguna manera nos interesa hacerlo visible, ¿no? Bueno, pues el salón, como pueden ver, es un salón muy portátil, pues mayoría son fotografías, algunos videos, algunos performances, o sea, en este caso ritualidades. Hay gráficas, hay stencil, hay grabados, hay fotografías, hay esculturas, hay videos. Y este ha sido como este caminar, ¿no? Este es el recorrido que hemos hecho. Esta vela quisimos mostrarla en este espacio. Entendiendo el arte más que el objeto que ven aquí, es el proceso, ¿no?, que cada artista ha tenido en su territorio. Entonces, pues yo muy alegre de que la Universidad Huaín pues haya abierto las puertas para que pueda estar aquí, porque es un proceso de ustedes y para ustedes. Y que muy posiblemente pues la idea es que siga caminando itinerantemente en los diferentes territorios, porque para eso ha nacido. Decirles que todos los que estamos acá hacemos arte, ese arte de la vida, ese arte de valorar la vida. Por cosas de la naturaleza nos ha dado esa sensibilidad de reinterpretar y hacer que esos procesos de lucha y resistencia, de una u otra manera, sintetizarlos en una forma estética y crítica. Ese es como el compromiso que tiene el salón. De reconocer la tierra
porque la tierra nos reconoce a todos, sea capitalista, sea socialista. Pero nosotros, los seres humanos, no somos capaces de reconocer la tierra. Y desde ahí, nosotros estamos dando ejemplo, ustedes están dando ejemplo de resistencia, de la existencia de la vida. Que esta es la vida de todos. Por más que nos odien, hay que aprender a reconocer. Ellos también reconocerán, tarde o temprano. Hoy tienen su ego, su envidia, su codicia, avaricia. Pero los mayores en mi territorio y otros mayores que están en las montañas sin salir, siempre han mandado un mensaje. No hay que retroceder, hay que seguir la vida. Ya, son unos 15 minutos, ¿cierto? Bueno, gracias. Gracias, Edinson, por traer a un presente que encierra y con su trabajo la apertura a un conocimiento ancestral y profundo.